Asistimos a la conferencia El Quiet Revival, cuando los jóvenes guían a la iglesia hacia la tradición, y conversamos con Julio Loredo de Ascue, presidente de Tradición, Familia y Propiedad, Filial Italia, quien nos relató cómo la juventud católica está regresando a sus raíces tradicionales. Uno de los motivos que ha provocado este resurgir tradicionalista es que ellos se les pasó la mano. Se les pasó la mano, dicho muy así. Sin muchas súplicas, de bendición a los homosexuales, etcétera, etcétera. El obispo de Valencia, el cardenal Cañizares, niega el matrimonio a una pareja homosexual femeninas, las dos mujeres. Francisco los invita al Vaticano y celebra, así da la bendición, como si fuera un matrimonio. Se les pasó la mano, punto. Entonces, los propios revolucionarios dicen, omiten en su narrativa el papel que ellos desempeñaron, es decir, admitan la culpa también, que ustedes fueron demasiado rápidos, para catalizar el nuevo tradicionalismo militante, que ha florecido como nunca antes bajo el Papa Francisco y que ahora pone en duda el futuro del propio proyecto conciliar. Sería la ironía de las ironías y una tragedia para la Iglesia, visto desde su punto de vista, si por la providencia de Dios o por la astucia de la historia, este nuevo tradicionalismo fuera el legado perdurable de la era de Francisco. Quiere decir, ¿qué es lo que nos dejó el Papa Francisco? Nos dejó el tradicionalismo. La Iglesia postconciliar parece disolverse como una imagen invertida de la situación preconciliar. Repito, será o no será así, es la percepción que un progresista tiene de este fenómeno. Ya eso sí lo deben haber leído aquí. Alemania camina rumbo al cisma, el cisma inminente en Alemania. En realidad, los sinodalistas alemanes son todos viejos. Son todos viejos. ¿Y por qué se están apresurando tanto? ¿Por qué están caminando tanto? Porque saben que ya no tienen mucho tiempo. Y eso lo dicen todos, por ejemplo, del Comité Central de los Católicos Alemanes, que es el motor detrás del Sinodal Red. Hay un joven nomás, y joven digo 40 años, pero la mayor parte son gente de 60 para arriba, la generación del concilio, ¿no? De hecho, nosotros tenemos la asociación TFP en Alemania, y ellos ya conocen todo porque tienen mil contactos, están ahí en el propio territorio. Ya nos decían que el clero joven no sigue esta línea. ¿Cuál es su análisis respecto al progresismo dentro de la Iglesia Católica? ¿Es cierto que ha ido avanzando mucho en las últimas décadas? Mire, yo justamente escribí este libro, Teología y la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Los dos primeros capítulos, que son los más largos, es toda la historia del progresismo católico. Y yo lo trazo desde la Revolución Francesa. Entonces, hay una línea muy clara que va desde el catolicismo liberal al modernismo, a la llamada Nouvelle Teología, a la teología de la liberación. Entonces no es una cosa de las últimas décadas, es una cosa que va mucho más atrás. Y es una infiltración que cada vez ha ido cada vez más alto, y cada vez más, en forma más radical. Pero justamente a un cierto punto se están dando cuenta que si se cambia todo, pues la Iglesia desaparece. Entonces ahora están comenzando a surgir las reacciones que dicen, no, hasta allá no se puede llegar. El nuevo Papa ha cambiado un poco las cosas en cuanto lo dejó el anterior Papa, Francisco. La Iglesia es como un transatlántico, no se puede maniobrar como una lancha. Para dar la vuelta o para frenar o para acelerar lo que sea un transatlántico tarda mucho tiempo. No es en 2 meses que un Papa puede cambiar la Iglesia. Mucha cosa ha cambiado, sobre todo en pequeños gestos, pues esos pequeños gestos que son muy importantes. Solo el hecho que ha vuelto a vivir en el Palacio Apostólico,
ha vuelto a usar Castel Gandolfo, etcétera, etcétera, que es decir, ha vuelto a lo que es la iglesia de siempre. Antigua indumentaria también, ¿verdad? La indumentaria, eso claro, absolutamente, o sea, hay que centrar todo en Cristo, etcétera. Entonces, porque lo que había cuando murió el Papa Francisco fue una sensación generalizada que él explicitó en una entrevista muy interesante al cardenal Parolin, secretario de Estado. Él dijo, la iglesia tiene que volver a ser católica. Claro, no en el sentido que la iglesia hubiera dejado de ser católica, pero en el sentido que la iglesia tiene que volver a ser lo que siempre fue, con sus formas, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus protocolos, que Francisco había roto, el Papa Francisco había roto casi todo. Pero usted, él tuvo su gestión tiene un balance negativo a la Iglesia Católica. El pontificado de Francisco, sí, netamente negativo, en todo sentido. Usted mencionaba que, recuerdo, usted vive en Europa y está en contacto, digamos, con toda la problemática de la feligresía por allá. Hay un resurgir por parte de los jóvenes, ¿es cierto esto? Hay un resurgir que los especialistas y los que están estudiando este resurgir ya están llamando the quiet revival, que es el renacimiento silencioso. Se ve un retomar de la fe, un retomar de la espiritualidad, y curiosamente cuanto más tradicional o más conservadora o inclusive más tradicional es esta espiritualidad, más atrae a los jóvenes. Se trata de un fenómeno todavía minoritario, pero muy dinámico, en el sentido que son estos sectores que están creciendo más en la iglesia. Y se ve a simple vista, pero ya incluso con los estudios sociológicos, estudios con las encuestas, etcétera, que hay este renacer. Es minoritario, pero el dinamismo está con ellos y sobre todo la gracia divina puede hacer todo. Entonces nos debe dar mucha esperanza y llamarnos a estudiar la situación también aquí en nuestro Perú para ver qué se puede hacer también aquí. ¿Los jóvenes son más tradicionalistas que los antiguos sacerdotes? Lo son, y eso, como digo, son los estudios que los muestran. Porque los jóvenes están hartos de medias verdades, están hartos de moderatismo, en ese sentido de no afirmar nada, porque ellos han visto que quitando los puntos de referencia, lo que se crea es una crisis de identidad. Los jóvenes se sienten perdidos, se sienten fuera de contexto, los famosos problemas existenciales. Ahora, ¿eso por qué viene? Porque se pierden puntos de referencia fuertes. Entonces, están encontrando esos puntos de referencia fuertes en el magisterio tradicional de la Iglesia. Las verdades que la Iglesia siempre enseñó que no cambian, en las estructuras de la Iglesia de siempre que no cambian, etcétera, etcétera, en la liturgia antigua de la Iglesia que no debería haber cambiado. Entonces se encuentran en eso una respuesta a sus propios problemas existenciales, y es por eso que se están abriendo tanto a la Iglesia Católica. Además, hace poco fue el jubileo, ¿no es así?, en el Vaticano. Hace 2 semanas fue el jubileo de los jóvenes, que hubo más de 1 millón de jóvenes en todo un fin de semana. Hubieron varios actos, toda una semana, pero hubieron varios actos que culminaron el sábado pasado, es decir, 2 sábados atrás. Hubo adoración eucarística y vigilia en una explanada, en una planicie que hay fuera de Roma que se llama Tor Vergata, y después el domingo la misa del Papa, que fueron multitudinarias, como digo, más de 1 millón de jóvenes. Es una de las más grandes de los últimos tiempos. Sí, la única que tal vez se pueda semejar a esta fue la del milenio, la del año 2000, que fue convocada por Juan Pablo II y fue el jubileo del milenio. Ahí también hubieron más o menos este número de jóvenes. Para finalizar, en el escenario católico del Perú, ¿qué le está pareciendo en todo caso la gestión de Luis Castillo, ¿no?, que es el cardenal? Mire, cuando él fue nombrado arzobispo, yo escribí un artículo conociendo a él como teólogo de la liberación. Es evidente que él iba a apoyar casi exclusivamente esa línea.
fue un artículo muy respetuoso. Yo decía que iba a rezar por su ministerio, pero también muy crítico en el sentido, decía, usted es un teólogo de la liberación, si va a continuar esta línea, pues no es la línea buena. Y de hecho, lo que hemos visto estos años es que él ha apoyado casi exclusivamente esta línea, la teología de la liberación, tal vez sin darse cuenta que es una generación que está acabando. Él está apoyando la moda de anteayer.